Amados hermanos y amigos, buenos días una vez más. Qué bueno el encontrarnos hoy en la casa del Señor, en el día del Señor en que celebramos que una tumba quedó vacía, y no cualquier tumba, la tumba de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y esa es la razón por la que nosotros estamos aquí. Esa es la razón por la que tú y yo no nos reunimos aquí como si fuera un club, sino que nos reunimos para celebrar aquel que trajo esperanza a nuestro corazón, que nos dio efectivamente salvación y vida eterna por su resurrección de entre los muertos. Esa es la piedra angular de la fe cristiana. Así que qué bueno que nosotros nos podemos reunir para alabar al Señor y adorarle a Él y exponernos a su palabra. Quiero invitarles en esta mañana a acompañarme al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 5. Hermano Alejandro, esa agua es tuya. No es bendita, pero es tuya. Bien. Lucas capítulo 5, versículo 12. Hoy tengo la oportunidad de compartir este pasaje de la Escritura, un pasaje hermoso. De hecho, son dos pasajes hermosos en la narración del Evangelio de Lucas. Quisiera que me acompañen solamente leyendo los primeros versículos, los versículos 12 al 15. Si tienen sus Biblias ahí, pueden seguir con la vista. Dice así la palabra del Señor. Estando Jesús en una de las ciudades, había allí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Y él le mandó que no se lo dijera a nadie, pero anda, le dijo: muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación según lo ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Vamos a orar. Amado Dios, estamos delante de ti ahora, al exponernos a tu palabra. Te hemos cantado, te hemos adorado de diferentes maneras. Hemos cantado el Evangelio, hemos cantado del Salvador y de su obra. Y ahora queremos ver la hermosura del Salvador en tu palabra. Queremos rogarte que hables en nuestros corazones y nos edifiques, nos restaures y nos retes con tu palabra a permanecer firmes, confiados en nuestro amado Salvador, pero también a otros que están lejos de ti, tal vez a venir a tus pies para su salvación. Te pedimos esto en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé cuántos de ustedes conocen a esta atleta norteamericana, Simone Biles. ¿La conocen? ¿Cómo no conocer a Simone Biles? Bueno, yo quiero compartirle algunos datos de esta deportista de la gimnasia. Biles es la primera gimnasta, recopilé esta información sobre ella, es la primera gimnasta en ganar 6 títulos mundiales en la competencia individual general. En el 2013, 2014, 2015, 2018, 2019 y luego hay un salto al 2023. 5 títulos mundiales en la competencia individual, 6 títulos mundiales individual y 5 títulos mundiales por equipos.
múltiples oros en aparatos de salto, suelo, viga y más. Y tiene un total de 30 medallas mundiales, 23 de oro, 4 de plata, 3 de bronce. Y es la gimnasta más condecorada en la historia de los campeonatos mundiales. Simone Biles ha realizado elementos tan difíciles que fueron nombrados, oigan esto, en su honor. Nombrados en su honor, en suelo, en viga y en salto. Por ejemplo, algunos de ellos, de Biles 1 y 2, en suelo, combinaciones de doble salto mortal con giros. Ni loco yo hago eso. De Biles, salto, un salto Churchenko con doble giro mortal hacia atrás, considerado casi imposible. De Biles, viga, doble giro mortal con medio giro. Estos elementos han redefinido el límite de la dificultad en la gimnasia femenina. Pero algo que tal vez muchos no conocen de Simone Biles es su pasado. Sus abuelos, Ron y Nellie Biles, le adoptaron cuando sus padres biológicos no podían cuidarla, principalmente por haber tenido problemas con el abuso de sustancias. Así que sus abuelos le dieron un hogar estable, apoyo emocional y acceso a entrenamientos de gimnasia. Y no fue una adopción cualquiera. Y eso es lo interesante. Ellos crearon, en medio de la difícil situación que ella tenía, ellos crearon las condiciones para que Simone se convirtiera en una de las atletas más grandes de la historia y, por supuesto, de la gimnasia. Cuando escuchamos de historias así, no hay forma de no asombrarse de hasta dónde puede llegar la capacidad humana para alcanzar logros, sino también hasta dónde el ser humano puede llegar a ser de tanto apoyo y beneficio a otros. Aunque los benefactores de Simone Biles fueron sus abuelos, hay otros ejemplos en la historia humana de personas que recibieron tratos solidarios extraordinarios en medio de las más adversas condiciones humanas. Sin embargo, al hablar de tratos extraordinarios, cualquier modelo humano es solo una sombra de un modelo aún más extraordinario jamás expresado, y es el trato de nuestro Dios con el hombre por medio de Cristo, el gran Redentor. No hay trato, no hay benefactor más extraordinario que Él. Y eso posiblemente en tu corazón tú estás diciendo, sí, amén, yo lo sé. Él lo hizo conmigo. Y yo tengo un testimonio que dar. Todos nosotros, todos los que hemos creído en Cristo, tenemos un testimonio que dar del trato suyo para con nosotros. Y es exactamente lo que el Evangelio de Lucas nos presenta en el ministerio de Cristo Jesús. Y es por eso que a la luz de este texto veremos que la miseria humana, y esta es la idea que quisiéramos traer en esta mañana, la miseria humana causada por el pecado solo tiene esperanza de restauración, escuchen bien, en la poderosa autoridad soberana de Jesús, en quien debemos confiar completamente. Durante el ministerio de Jesús, nosotros podemos notar cómo Él ministró a multitudes. Si tú lees las páginas de la Biblia, sobre todo los evangelios, tú te puedes dar cuenta cómo Él ministró a multitudes. Pero algo muy especial de su ministerio fue cómo Él trató con individuos de manera particular. Y así, con los dos casos que nosotros vamos a ver en el día de hoy, mientras continuamos con la serie El Ministerio de Jesús según Lucas, creo que es importante aclarar algo antes de proseguir con mi sermón. Que mi intención no es espiritualizar la condición real que tuvieron estas dos personas que nosotros vamos a ver hoy, con quienes Jesús trató en este pasaje. Y su condición física se debió, o mejor dicho, si su condición física se debió a algún pecado cometido
no lo sabemos, ciertamente, no lo sabemos. Y aunque pudiera ser, la condición física de estas dos personas es una muestra de la peor condición en la que se puede encontrar el hombre. ¿Y saben cuál es? La culpa por el pecado. La esclavitud del pecado y la culpa por el pecado. De modo que, siguiendo con esta serie, este pasaje que veremos hoy nos muestra al menos dos razones de por qué nosotros debemos confiar en el poder restaurador de Jesús. Vamos a ver la primera. En primer lugar, esta es la primera razón, por su autoridad soberana sobre la miseria humana causada por el pecado. Vean conmigo lo que dicen los versículos 12 y 13 que leímos hace un instante. Dice el pasaje: estando Jesús en una de las ciudades, había allí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió Jesús la mano, lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Como ya hemos dicho, Lucas nos relata que Jesús continúa su ministerio en la región de Galilea, al norte de Israel. Y recordamos que Él estableció en Galilea, por así decirlo, como su base de operaciones en esta primera etapa de su ministerio, especialmente en la ciudad de Capernaum. Una ciudad que estaba en la ribera del mar de Galilea o en el lago de Genezaret, como también se le conoce. Pero además de Capernaum, Jesús recorrió otra serie de ciudades predicando. Así que Lucas nos dice en el versículo 12 que estando Jesús en una de las ciudades, la cual no se nos da el nombre, viene a su encuentro un hombre enfermo de lepra. Pero es interesante la descripción que da Lucas de la condición física de este hombre. Mira conmigo, ¿cuál era la condición física de este hombre? Había allí un hombre lleno de lepra. Los evangelios sinópticos de Mateo y Marcos también nos relatan este encuentro que tuvo este leproso con el Señor Jesús y describen al hombre solo como leproso. No dicen otro calificativo de él. Pero solo Lucas nos habla de la gravedad de la enfermedad de este hombre y nos dice que estaba lleno de lepra. Lleno de lepra. La enfermedad de la lepra en los tiempos bíblicos, seguramente tú sabes un poco de eso, encerraba una gama amplia de enfermedades de la piel, lo cual incluye el moderno mal de Hansen, como se le conoce, que es el estado o el grado más grave de la lepra, y que siguiendo, según ciertos datos, a pesar del avance de la ciencia médica, a pesar de todo lo que ha avanzado la ciencia médica, aún millones de personas en el mundo hoy la padecen. Increíble. Pero un tipo agresivo de lepra puede alcanzar, escuchen bien, hasta el sistema nervioso, provocando que quien la padece deje de sentir dolor en su piel, en su carne, desarrollándose así infecciones que degradan los tejidos y en el caso de las extremidades, dígase los dedos de las manos, los dedos de los pies, incluso manos completas y pies pueden llegar a caerse con el tiempo cuando la enfermedad de la lepra se agrava. De modo que probablemente este hombre se encontraba en esta condición lleno de lepra en todo su cuerpo. Y es ese estado más avanzado de la enfermedad que tal vez le llevó a él a vivir una vida muy miserable, muy difícil. En Levítico capítulo 13, Dios le da al pueblo de Israel, por medio de Moisés, leyes sanitarias. Y en ellas se establece no solo el diagnóstico, cómo se puede llegar a identificar que un individuo tiene esta enfermedad
de la lepra, sino el trato que se le debía dar a quien padecía esta enfermedad. Y en el caso más severo de la enfermedad, lo que la ley de Moisés establecía era una exclusión total de la persona, una exclusión social y ceremonial de esa persona que padecía la lepra, lo cual implicaba además de la miserable condición física que ocasionaba esta enfermedad, también implicaba serias consecuencias de exclusión de la comunidad del pacto de Israel, el alejamiento de la familia, también del lugar de adoración, pero también de la ciudad misma. Tenían que vivir en lugares desiertos. Eso era terrible, llevando a la persona a vivir en lugares solitarios, cuyo único contacto era con personas que también eran leprosas, también padecían lepra, estableciendo colonias, andando con ropas oscuras, y en ocasiones tenían una pequeña campanita que tenían que irla sonando cuando habían grupos de personas que estaban cerca, y además de sonar la campanita para que lo escucharan, decían: leproso, leproso, para que nadie se les acercara. Y solamente podía acercarse a una persona a una distancia máxima de 6 pies. Wow, una terrible situación, desahuciados de la sociedad, sentenciados a una muerte solitaria, pudiéramos llamarle a esto muertos andantes. Por eso es la petición del leproso. No fue que Jesús lo sanara. ¿Tú viste lo que dice el texto? No es que Jesús lo sanara, sino que lo limpiara de su impureza. Pero este hombre estaba solo. Este hombre no vino acompañado, vino solo. Y es posible que él haya escuchado acerca de Jesús por la fama que había alcanzado, sanando todo tipo de enfermedades. Incluso, tal vez hasta había escuchado acerca de la pesca milagrosa que recientemente nosotros escuchamos predicar, que había ocurrido en el poderoso ministerio de Jesús, además de las sanidades que Jesús hacía. Así que este hombre, acercándose a Jesús, sabiendo que era su única esperanza para su miserable condición, dice el texto en el verso 12, y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. El acto de humillación de este hombre señala lo que él sabía acerca de Jesús, al menos con lo que conocía de él, y eso le llevó en primer lugar a adorar y a postrarse delante de su rostro en humillación, porque él reconocía que quien estaba delante de él en ese momento no era cualquier persona, era alguien muy particular, de quien ya él había escuchado obras extraordinarias y en la manera que Jesús enseñaba, con la autoridad que Jesús enseñaba, como ninguno otro en Israel, sin pretensiones de merecer nada. Este hombre se postró, su rostro en tierra. De la misma manera en que nosotros hoy en nuestras situaciones de dificultad debemos venir postrados ante aquel que no solo es poderoso, sino también soberano y de toda autoridad, pero también santo, santo, santo. A veces nosotros, yo creo que hemos perdido la noción de la santidad del Señor, de quién Él es, el Dios 3 veces santo. Y nota el resto de las palabras del leproso. Dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él no dice, nota el texto, él no dice: yo sé que tú estás dispuesto. No. Tampoco dice: sé que puedes limpiarme. No. Él dice: si quieres, si es tu voluntad, puedes limpiarme. R.C. Sproul dice:
El leproso hizo una distinción entre el poder de Jesús y su voluntad de ejercer este poder a favor de este pobre desgraciado. Por más deteriorada que era su salud, su teología era sólida. Sólida. Tenía toda la razón en su evaluación de que Jesús podía limpiarlo. Y en toda su vida nunca había conocido a nadie más que tuviera el poder de limpiarlo. Y en toda tu vida, incluyéndome a mí, y en toda tu vida, dice Sproul, nunca conocerás a nadie más que pueda limpiarte o pueda limpiarme a mí, excepto a este único Jesús que se encontró con este pobre leproso ese día. Y aunque la fe juega un papel central en la vida cristiana, mis hermanos y mis amigos, escuchen esto. No se trata del tamaño de tu fe y de mi fe. Se trata de su voluntad soberana, la cual Él ejerce libremente para manifestar su gran poder sanador, restaurador y salvador. Y esto pudiera hacer parecer a algunos como una declaración de falta de fe al decir en nuestras oraciones: Señor, si es tu voluntad, si es tu voluntad. Sobre todo en algunos grupos carismáticos se nota esto. Si tú oras de esa manera, diciendo, Señor, si es tu voluntad, entonces te falta la fe. ¿Cómo que si es su voluntad? Pero ven acá, ¿y somos Dios nosotros? ¿Le podemos torcer el brazo a Dios? No. Quienes piensan así, su teología tiene algunas dificultades, pues pasan por alto el carácter indomable del Dios soberano que gobierna sobre cada circunstancia y sobre todo el universo, y sobre cada una de nuestras vidas. Y si consideramos el caso del apóstol Pablo, pues entonces nosotros deberíamos asumir que fue un hombre de poca fe, que no declaró, ni ató, ni desató, cuando él dijo en 2 Corintios 12, 8 y 9, acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y él me ha dicho, ¿qué le dijo el Señor a Pablo? Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo mora en mí. Nada más alejado de la realidad. Dios usó las debilidades de Pablo para hacer que su poder se mostrara en formas extraordinarias. No como Pablo pensaba, sino como el Señor pensaba que era mejor para llevar a cabo sus propósitos redentores a todo lugar que el apóstol Pablo sería enviado. Pero volviendo a nuestro texto, nota la respuesta de Jesús, versículo 13. Y esto es como el clímax de esta parte. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Wow. Aquí llama mucho la atención la forma en que Jesús actúa con la petición que le trae este hombre. Contrario a toda expectativa sobre la letra de la ley de Moisés y de los estándares extras que añadieron los fariseos, que ellos ponían, quienes a propósito jamás se acercarían por nada del mundo a un leproso, ni comerían cerca de ellos. Caminaban a 10 calles de un leproso. No solo el leproso quebrantó la ley y se acercó personalmente a Jesús, sin importarle nada más que ser atendido por Jesús. Jesús hizo lo impensable, no el leproso. El leproso tenía razones suficientes para acercarse hacia Jesús, pero Jesús tenía razones más poderosas para acercarse a él. Y Jesús hizo lo impensable. Dice el texto, extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Al instante la lepra lo dejó. El texto paralelo de Marcos
dice que Jesús fue movido a compasión y entonces le tocó. Pero escucha esto, la palabra que se usa en el griego original cuando fue escrito este pasaje, al toque de Jesús no fue como que de lejito. El toque de Jesús, la frase implica en el griego que Jesús lo sostuvo con sus manos, con sus dos manos. Y así le dijo, quiero, sé limpio. ¿Te imaginas esa escena? Uf. Y allí dijo Jesús, pronunció sus poderosas, autoritativas y soberanas palabras que hicieron que la lepra huyera del leproso. Tal vez lo que muchos pensaban era que la lepra contaminaría a Jesús, pero lo que ocurrió fue lo contrario. La lepra tuvo que huir, y no solo la lepra, toda la miseria añadida a la vida de este hombre se disipó en un momento. ¿Te imaginas eso? Mis hermanos, Jesús tiene todo poder sobre su creación. Absolutamente. Todo poder. Cuando Él habla, la creación obedece y gente es salvada y restaurada. ¿Acaso no fue eso lo que hizo contigo y conmigo cuando nos salvó? Sí. Sus dulces y poderosas palabras, autoritativas y soberanas, obraron para que nosotros viniéramos de muerte a vida. Eso Él lo hizo. Luego de este momento extraordinario, Lucas nos dice lo que Jesús le manda al ex leproso. Versículo 14. Y Él le mandó que no se lo dijera a nadie, pero dice el texto, pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación, según lo ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Cosa difícil le pidió Jesús a este leproso, que cerrara su boca. Después de haber experimentado lo que experimentó, wow. Imagínate esta escena. Este hombre, después de sentir en su cuerpo tal cambio y verse limpio de la miseria de la lepra, de pasar también por su mente todo lo que este cambio implicaba, él podría ahora volver a su familia, tal vez volver con su esposa, volver con sus hijos que tenía años que tal vez no podía estar con ellos. Ahora él podía volver a su vida normal. Y podía volver otra vez a adorar en la sinagoga o ir al templo. Pregunta, ¿se podía quedar callado? No, imposible. Imposible. Por eso es que tú y yo tampoco nos podemos quedar callados por lo que Él ha hecho en nosotros. Necesitan oír, necesitan saber. Tienen que saber, muchos tienen que saber del amor de Dios. Tienen que saber del poder salvador del Redentor. El mandato de Jesús era que se presentara al sacerdote, quien era designado también en Levítico 14. Si tú lo puedes buscar después, si deseas. Ahora no lo vamos a hacer por causa del tiempo. En Levítico 14, el sacerdote, describe en Levítico 14, era el responsable de declarar limpio al que había padecido la lepra, y podría ser un proceso que duraba hasta una semana, incluyendo las ofrendas que el ex leproso debía presentar, lo cual tenía el objeto de servir de testimonio a los líderes religiosos sobre la llegada del Mesías. El Mesías llegó. Esto debía ser evidencia clara. Y Marcos, en el pasaje paralelo, dice que este hombre hizo todo lo contrario. En Marcos 1:45 dice, pero él, cuando salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que le trajo problemas al ministerio de Jesús. Ya no podía entrar públicamente Jesús a ninguna ciudad, sino que se quedaba en lugares despoblados
Y entonces la gente venía a él de todas partes, dice el pasaje. En buen dominicano, las redes sociales explotaron. El rating de Jesús se hizo viral, así mismo. Gracias, suegra. El rating de Jesús, wow, estuvo por las nubes. Se disparó el rating de Jesús. Pregunta, si eso te hubiera pasado a ti, ¿tú no hubieras hecho lo mismo? En todo lugar. Miren lo que hizo el Señor. Y es por eso que Lucas dice en el versículo 15, su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. La fama de Jesús estaba en el lugar más alto. ¿Y cuál era la práctica de Jesús en esos momentos así? Bueno, en el versículo 16 nos dice, cuando su fama crecía, dice, con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Jesús no abandonaba aún en su mayor fama la comunión con su Padre Celestial. ¿Y acaso no debemos también nosotros tener la misma dependencia de nuestro Padre Celestial? Si Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Pero, ¿qué hemos visto en esta narración de Lucas? Lo que estamos viendo aquí, mis hermanos y amigos, es un cuadro hermoso del Evangelio. Jesús no solo decide tomar la impureza de este hombre al tocarlo, sino que también quiso limpiarlo con la intención de salvarlo. No solo por medio de la limpieza de la lepra, sino de todo lo que afectó su vida a causa de su miserable condición. Y esto es exactamente lo que nuestro amado Padre Celestial hace con nuestra condición de pecado por medio de Cristo Jesús. Tú conoces este pasaje de 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, al santo, al justo, lo hizo pecado por nosotros y transfirió toda su justicia a nuestra cuenta. Las cuentas nuestras delante del Señor, las cuentas de nuestra justicia delante del Dios justo estaban en cero y Jesús las llenó. Toda la justicia de Cristo puesta a nuestra cuenta. Warren Wiersbe dice, Jesús no solo está dispuesto a salvar, sino que también puede salvar y puede hacerlo ahora. Puede hacerlo ahora. D.L. Moody contó esta historia y es el testimonio, él le puso este nombre, el testimonio del chino convertido. Un chino que se había convertido dijo, estaba caído en un pozo, casi ahogado por el barro, clamando que alguien me ayudara. En eso apareció un anciano de aspecto venerable que me miró desde arriba y me dijo, hijo, este es un lugar muy desagradable. Sí, que lo es, pero ¿puede usted ayudarme a salir? Hijo mío, yo me llamo Confucio. Si hubieses leído mis obras y seguido lo que ellas enseñan, nunca hubieras caído en ese pozo. Wow, de verdad. Y con eso se fue. Pronto, dice el chino, vi que llegaba otro personaje. Esta vez un hombre que se cruzaba de brazos y cerraba los ojos. Parecía estar lejos, muy lejos. Era Buda. Y me dijo, hijo mío, cierra tus ojos y olvídate de ti mismo. Ponte en estado de reposo. No pienses en ninguna cosa desagradable. Así podrás descansar como descanso yo. Sí, padre, le dijo el chino, lo haré cuando salga de este pozo. Mientras tanto, ayúdame. Pero Buda se había ido. Yo estaba desesperado cuando se me presentó otra persona muy distinta.
llevaba en su rostro las huellas del sufrimiento. Y le grité: Padre, ¿puedes ayudarme? Y entonces bajó hasta donde yo estaba. Me tomó en sus brazos, me levantó y me sacó del pozo. Luego me dio de comer y me hizo descansar. Y cuando yo ya estaba bien, no me dijo: no te caigas más, sino ahora andemos juntos. Y desde entonces andamos juntos. Así contaba el chino la historia de la compasión del Señor Jesucristo. Mis hermanos y amigos, la autoridad soberana de Jesús está por encima de cualquier circunstancia que nosotros estemos atravesando, aún en el pozo más profundo de desesperación. Si tú no le has conocido, pues Él quiere salvarte del daño profundo de la lepra, del pecado, y de tener una relación personal contigo y así restaurar en ti el diseño original por lo que fuiste creado, para glorificar a Dios y deleitarte en Él por siempre. Pero si tú has sido salvado y por causa de la lepra del pecado remanente que aún está en ti y en mí, y esto ha afectado tu vida, tus relaciones, etcétera, etcétera, ven de nuevo a la fuente de limpieza de la sangre de tu Salvador y serás limpiado y restaurado, porque Él se deleita en restaurar. Ya hemos visto que necesitamos del poder restaurador de Jesús por su autoridad soberana sobre la miseria humana causada por el pecado. Pero finalmente hay una razón más por la que necesitamos el poder restaurador de Jesús, y es por su autoridad soberana sobre las consecuencias paralizantes del pecado. Vean conmigo el versículo 17, y aquí entra en escena otro personaje. Y un día que él estaba enseñando, estaban allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. No hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Jesús, continuando con su ministerio de enseñanza, algo a lo que él le daba completa prioridad, la enseñanza de la palabra, ahora tiene una audiencia que no necesariamente vino a escucharle por la admiración a su ministerio, como muchos hoy en día se sientan a escuchar las enseñanzas de las Escrituras, pero ya están predispuestos en su corazón a no creer en la persona y en la obra del Señor y nuestro amado Salvador, por escarnecer y ser hostiles. Y Lucas nos dice: estaban allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y también de Judea y de Jerusalén. La fama de Jesús se había extendido tanto que no solo vinieron estos líderes religiosos de otras ciudades de Galilea donde Jesús estaba predicando activamente, sino también desde la capital, desde la misma Jerusalén. Estamos hablando de 150 kilómetros, y dependiendo de la ruta y del terreno, así eran los días que ellos tenían que durar para llegar hasta Galilea, específicamente hasta Capernaum. Marcos nos da el dato en el pasaje paralelo de Marcos 2:1 de que cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa, dice el pasaje. Tal vez, posiblemente era la casa de Simón Pedro. Y también Marcos nos dice en el versículo 2: y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y él les explicaba
la palabra. Así que ya estaban estos líderes religiosos escuchando y viendo el poder y la autoridad extraordinaria de Jesús cuando enseñaba y hacer milagros, como pasó con aquel leproso que él acaba de limpiar. El texto dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar mientras él predicaba. Y así es que ocurre otro evento extraordinario. Mira conmigo el texto, verso 18. Y unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. No hallando cómo introducirlo debido a la multitud, ¿qué hicieron? Estrategia. Subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Y aquí ocurrió algo muy extraño. Al ver Jesús la fe de ellos, no del paralítico, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de en algún momento ver una película o una serie de televisión en el que mientras está la trama se presentan diferentes enfoques con el lente de la cámara, diferentes enfoques de una misma historia. ¿Han visto películas así o series así? Esta persona cuenta desde su punto de vista lo que pasó, esta otra persona cuenta desde su punto de vista lo que pasó, y eso es lo que me gustaría hacer ahora. Alguien más lo hizo y me encantó. Y para explicar este interesante y extraño pasaje, pero que fue inspirado por el Espíritu Santo, me gustaría usar este estilo. Vamos a ver la perspectiva de los amigos, de los 4 amigos. Quisiera comenzar con estos 4 amigos del paralítico. Marcos nos dice en el verso 4 que eran 4. Estos 4 amigos ilustran la manera en que una real amistad cristiana no solamente siente compasión y ora por un amigo en problemas, sino que se dispone a buscar una solución a su problema. ¿Cómo sería de diferente nuestro cristianismo si fuéramos amigos de otros como estos 4? La Biblia dice en 2 Corintios 5:18, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y aunque probablemente estos 4 amigos no tenían toda la idea de todo lo que podía implicar lo que Jesús podía hacer con su amigo, al final sí sabían que al menos Jesús podía sacar a su amigo de esta difícil situación en la que él se encontraba. Y yo te pregunto, ¿tú tienes a alguien que está en una condición tal que necesita desesperadamente ayuda tuya? Y Dios está propiciando una situación tal para que tú vayas en su ayuda y lo lleves hacia el Salvador. ¿Habrá alguien que necesite el ministerio de la reconciliación? A ti y a mí se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Pero veamos esta primera perspectiva. Vinieron estos 4 a su amigo paralítico y le dijeron, Fernando, vamos a ponerle Fernando al paralítico. Fernando, perdón si alguien se llama Fernando aquí. Mira, creemos que tenemos la solución a tu problema. Conocemos de un hombre que puede pararte de esa camilla. Mira, no solamente hemos escuchado la autoridad con que le enseña, sino que también hemos visto milagros extraordinarios que él ha hecho. Para que tú tengas una idea, Fernando, los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen, los endemoniados son liberados. Fernando, nosotros creemos que Él te puede levantar de esa camilla. Y mira, nosotros traemos una camilla, está hecha. Vámonos. Fulano, no te quedes ahí. Muévete. No, claro, no te puedes mover, eres paralítico. Le montan
De modo que montan a su amigo en la camilla y emprenden el camino bajo un intenso sol. Imagínate esto. Pero al llegar a la casa donde estaba Jesús, ¡tarán!, se toparon con el problema de una multitud, no solo dentro de la casa, sino en los alrededores de la casa. Los 4 amigos se miraron uno al otro y se apartaron a un lado para que su amigo no los escuchara hablar del problema que se habían topado. Y se dijeron entre ellos, ¿y ahora qué hacemos? Como dice el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos? ¿Y qué hacemos con este problema? Pero vamos a ver ahora la perspectiva del paralítico. El paralítico, aunque estuvo medio escéptico de que este maestro lo pudiera sanar, al final él aceptó ser llevado por sus amigos cuando escuchó del poder de Jesús sanando todo tipo de enfermedad. Así que luego de ver el esfuerzo de sus amigos en todo el largo camino, cuando llegó a la casa y vio esa cantidad de gente y que de ninguna manera podía ser llevado ante Jesús, su desánimo volvió otra vez a su corazón. Pero luego de un par de minutos, uno de los amigos, él se dio cuenta que uno de los amigos tal vez tenía su mirada puesta en la casa analizando algo. Uno de sus amigos se fijó en la escalera que estaba en la orilla de la casa, afuera de la casa, que conducía hasta el mismo techo de la casa, como solían construirse las casas de entonces en Israel. Así que toman la camilla, otra vez con él encima, y empiezan a subir las escaleras con dificultad hasta que llevan arriba a su amigo paralítico. Pero estando arriba el paralítico, él les pregunta, ¿y para qué ustedes me subieron aquí? Aquí no hay nadie. Jesús está adentro, si ustedes no lo sabían. Él está abajo. Jesús no está aquí. Jesús ni siquiera puede verme aquí. Yo tampoco puedo ver a Jesús. ¿Para qué me subieron aquí? Hasta que empezó a ver lo impensable de sus 4 amigos. Sus 4 amigos pusieron la camilla del paralítico con el paralítico a un lado y empezaron a quitar la cubierta de las tejas que tenía el techo plano de la casa, teja por teja, hasta que abrieron suficiente el techo para bajarlo desde la camilla o con la camilla al interior. Y desde la camilla el paralítico tuvo que hacer un ejercicio mental. Yo no me voy a caer, yo no me voy a caer, yo no me voy a caer, yo no me voy a caer. Estos están locos, estos están locos. Yo voy a confiar en ellos. Si me trajeron hasta aquí, ellos me van a cuidar. Confió en sus 4 amigos y él dejó que lo bajaran hasta la presencia de Jesús. Pero ahora mira la perspectiva de la gente que estaba en la casa, incluyendo los fariseos. Mientras escuchaban a Jesús, los que estaban dentro de la casa empezaron a sentir que le estaba cayendo algo del techo, como un polvillo que caía del techo, y al mirar hacia arriba notaron algo extraño. Había alguien quitando las tejas del techo. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Y el agujero era cada vez más grande hasta que después de un rato notaron que empezaron a bajar a un hombre en una camilla y lo pusieron en medio de ellos, delante de ellos, y se dijeron el uno al otro, ¿y qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Pero veamos la perspectiva de Jesús. Jesús, mientras él estaba enseñando, vio que algo estaba ocurriendo en el techo también. Y tal vez él estaba pensando, mira, realmente he visto gente tomar medidas desesperadas para llegar hasta mí. El reino está siendo tomado por la fuerza, por estas personas que están presionando para entrar en mi reino a este hombre. Pero no había visto una fe así en todo Israel antes. Pero por supuesto que Jesús sabía lo que estaba pasando. Él sabía muy bien lo que él estaba pasando, porque él conoce todo. Y de momento
Los 4 hombres, Jesús se da cuenta que los 4 hombres empiezan a bajar una camilla con un hombre encima, al cual pusieron delante de él, y resultó que el hombre era totalmente paralítico. Jesús mira a este hombre compasivamente, como él solía mirar a muchos que estaban en desgracia, y nota que los que estaban alrededor están observando y atentos a lo que él haría o diría en medio de esa situación. Y es entonces que el texto dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. La perspectiva de la gente delante del paralítico. Pero ven acá, ¿y qué fue lo que dijo Jesús? Tus pecados, espérate. Tus pecados te son perdonados. No entendemos. Trajeron a este hombre para ser sanado de su parálisis, y él solo dice: hombre, tus pecados te son perdonados. De verdad que no entiendo. Pero ahora volvemos a la perspectiva de los fariseos. Los fariseos estaban con sus ojos fijos y sus oídos bien abiertos, tratando de buscar algo para acusar a Jesús. Y escuchan estas palabras de Jesús: tus pecados te son perdonados. Dice el texto en el versículo 21. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar. La versión Reina Valera dicen a cavilar. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En algo, estos escribas y fariseos razonaron bien su teología. Solo Dios podía perdonar pecados. Pero ellos ignoraban quién era el que estaba frente a ellos. Y estaban a punto de ver de primera mano la manera extraordinaria de Jesús obrar en la sanidad de un paralítico. Warren Wiersbe dice lo siguiente: si la lepra ilustra la corrupción y contaminación del pecado, entonces la historia del paralítico nos da un cuadro de la parálisis que el pecado produce. Pero Jesús haría más que sanar al hombre. También perdonaría sus pecados y enseñaría a la gente una lección sobre el perdón. Una lección sobre el perdón. Y esta fue la respuesta de Jesús. Conociendo Jesús sus pensamientos, les respondió: ¿por qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levanta tu lecho y anda. Toma tu camilla y anda. Hay opiniones diferentes entre los comentaristas del por qué Jesús actuó de esta manera. Algunos piensan que la razón podría tratarse de que, aunque no era difícil para Jesús hacer aquel milagro, porque al fin de cuentas ya había hecho cosas extraordinarias o más extraordinarias, de cierto modo Jesús escogió el camino más difícil para sanar a aquel hombre que él iba a sanar. Él sabía que lo iba a sanar, porque podría traerle más dificultades, poniendo su vida en riesgo delante de los escribas y los fariseos. Así que, para que fuera evidente su poder de perdonar pecados, lo cual es algo que ocurre en lo interior del hombre, al sanarlo al instante, la parálisis quitada de aquel hombre demostraría su autoridad soberana, mostrando el poder de Dios para perdonar pecados. Si el paralítico no se levantaba de esa camilla, ¿qué ustedes creen que hubiera pasado? Jesús hubiera estado en problemas. Su credibilidad caería en picada, sería puesta en duda y podría tener muchos problemas. Pero esto no fue lo que sucedió. Versículo 25, mira lo que dice. Al instante se levantó delante de ellos, sus piernas se afirmaron, tomó la camilla como si nada hubiera pasado, en que a él había estado acostado, y se fue a su casa glorificando a Dios. Versículo 26, el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Probablemente
la fe de lo que se expresaron así, realmente no tuvieron una fe genuina, probablemente. Pero sí vieron, se asombraron de lo que habían visto. Lo ocurrido con este hombre fue glorioso. Muchos ya habían visto extraordinarios milagros de Jesús con sanidades de diferentes enfermedades, liberación de endemoniados, la limpieza de un leproso que acababa de suceder y ahora la evidente obra de salvación perdonando los pecados de este hombre, quien además fue completamente sanado de su parálisis, devolviéndolo a una vida normal después de tal vez muchos años paralizado. Mis hermanos, como yo mencioné al principio del sermón, mi intención no ha sido espiritualizar ni la limpieza del leproso ni la sanidad del paralítico. El leproso no estaba infectado profundamente con el pecado, aunque sí era pecador. Era lepra profunda y real lo que tenía. Y el paralítico no estaba paralizado espiritualmente, aunque Jesús perdonó sus pecados. Estos hombres, según el texto, tenían una miserable y paralizante culpa por el pecado, o el pecado no perdonado. Y yo no conozco la condición por completo de todos ustedes que me están escuchando aquí, pero Dios sí la conoce. Si estás escuchando esto que tú estás escuchando en este momento y estás luchando con algún pecado que te viene dominando, que está arruinando tu vida, quebrando tu libertad en Cristo y tu relación con Dios o con otros, hoy tienes toda la oportunidad, la hermosa oportunidad de venir delante de aquel que puede perdonarte y puede restaurarte a una comunión estrecha y hermosa con Él. Y también con otros con quien tú tienes tal vez una relación dañada y afectada. Hay una cura para la culpa del pecado. Él es un poderoso Salvador, aunque seamos terribles y grandes pecadores. Él es un extraordinario Salvador. En Isaías 1:18 dice el profeta: vengan ahora y razonemos, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. En primera de Juan 1:8-9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. En Cristo Jesús podemos ser restaurados y salvados por su autoridad soberana. Vamos a orar. Amado Dios, estamos tan agradecidos de que tú nos hayas encontrado como encontraste a aquel leproso. Que tú nos hayas limpiado como limpiaste a aquel leproso. Un día la lepra profunda del pecado nos tenía en una condición miserable. Pero te encontraste con nosotros y te vimos hermoso y glorioso. Y el Evangelio quitó las ligaduras de muerte de nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Te damos gracias por eso que hiciste con nosotros, liberándonos y quitándonos la parálisis como hiciste con aquel paralítico. Tú lo hiciste y nosotros no dejaremos de testificar lo que hiciste en nosotros. Pero oramos por otros que están leprosos en el pecado, atados y dañados por la lepra del pecado, sin ser limpiados y aún paralíticos, como el pecado suele hacer, paralizar. Señor, queremos rogarte que tú limpies y restaures a aquellos que están lejos de ti en esta mañana. Pero los que te hemos conocido, Señor, ciertamente por el pecado remanente en nosotros, muchas veces
vuelve otra vez a querer esclavizarnos. Ya Él no es nuestro Señor, tú eres nuestro Señor. Queremos rogarte que tú nos ayudes, que camines con nosotros. Danos de tu ayuda, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.